grabar en la computadora. Bueno, ¿a ustedes les preguntó si quería que yo grabara? Sí. Bien. Sí, pregunta. Lo que no me dijo es en inglés. Usted empezó a grabar. Tengo otro también, que es Pro, también que es pago, pero por otra facultad, y te avisa con un audio también. A nosotros nos avisó con el audio. A mí me dijo recording in progress. A ustedes les avisó con audio, listo. Entonces es solamente para los usuarios. Yo, claro, el otro día entré como usuario y me hicieron co-administrador, entonces ahí está el tema. Bien. Bueno, gente, entonces vamos a empezar. Vamos a tomar la lectura 3. ¿Ya? Estamos grabando. Vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a abrir por un lado el Paint y por el otro lado. Bien. Bueno, la lectura 3 es la que se llama lectura sobre computadoras digitales. ¿Sí? Esta habíamos dicho que no entraba, aparte es una tontera. Tomar esto es, a ver, ¿cómo les puedo llegar a decir? Es como hablar del caballo blanco de San Martín, ¿de qué color era? Es más o menos lo mismo. ¿Está? Lo primero que va a mencionar son los guares del equipo. ¿Está bien? Nosotros los guares ya los conocemos. ¿Cuáles son? El software, hardware y firmware. Perfecto. ¿El hardware era? la parte física sería. Muy bien. ¿El software era? La parte lógica. ¿Y el firmware era? Un software residiendo en el hardware, ¿se acuerdan? Claro, dejado en el componente. Está definido perfectamente acá, no hay nada nuevo. Yo acá lo que le incorporaría, es algo que no sé si ustedes conocen. Yo lo voy a escribir acá al costado, no sé si lo ven. ¿Alguien sintió hablar del DataWare? ¿No? Me suena, pero no sé qué es. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a venir acá. Vamos a hacer Google. DataWare. Bien. Defina. El nombre completo es Data Warehouse, ¿sí? Un Data Warehouse es un almacén electrónico donde generalmente una empresa u organización mantiene una gran cantidad de información. Los datos de un Data Warehouse deben almacenarse en forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar. ¿Qué sería esto? Lo que mal conocemos como la nube. No. ¿No? No. ¿Un servidor? Puede ser. Un servidor. Claro. No. Miren, cuando nosotros hablamos de datos, yo voy a hablar de dos tipos de datos en informática. Voy a hablar de datos operativos y datos no operativos. Los datos operativos, un segundito que me está escribiendo el director del departamento. Después lo veo. Los datos operativos son los que yo necesito en este momento. Por ejemplo, yo estoy sentado en un data center, ¿sí? Me llaman por teléfono. Un usuario de un cable, ¿sí? ¿Qué datos yo voy a necesitar de esa persona? Piensen ustedes. Número de cliente. Sí, un identificador que puede ser el número de cliente, el documento, que ustedes siempre le piden el documento, ¿vieron? ¿Sí? Sí. El documento o el número de cliente, voy a tener el nombre y el apellido, el domicilio donde está instalado el servicio, qué servicios tiene y qué pagó durante el año si tiene alguna deuda. ¿Está bien? Yo necesito, por ejemplo, la facturación del año anterior, o yo necesito este cliente
qué servicios tuvo el año anterior, o qué historia tuvo el año anterior, no. Eso va a estar dentro de una base de datos que no es la operativa. Se pueden imaginar que si yo guardo todos los datos en una base de datos, los accesos se van a hacer muy lentos. Entonces yo tengo que tener una base de datos que sea rápida para poder contestarla rápidamente al cliente. En sueldo, en una empresa pasaría lo mismo. Yo lo que necesito tener operativo es los empleados que tengo en este momento. Ahora, la historia de ese empleado, que hace 25 años que está, que subió, bajó, cambió de puesto, cambió de categoría, cambió de oficina, yo no la necesito. Yo con esos datos puedo a lo mejor buscar una forma de que me los presente alguna vez para hacer algún tipo de estadística, pero no más que para eso. Por ejemplo, yo los sueldos antiguos de ese personal no los voy a necesitar salvo que lo eche o que calcule lo necesario para que el tipo se jubile. O sea, que eso lo voy a usar una vez en la vida. Entonces, ¿para qué voy a guardar todos los ítems correspondientes a sueldos de esa persona anteriores a la que yo estoy pagando actualmente? Eso estaría en una base de datos no operacional. Eso es el Data Warehouse. ¿Sí? Son datos que se tienen que... Dame la Counter Strike. No. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Esta volvió, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Se fue solo se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Bueno, entonces, el Data Warehouse es eso. ¿Está? Es un conjunto de datos que yo tengo que manejar de una manera determinada, que van a estar funcionando en un servidor aparte, no pueden estar en el servidor operativo, ¿sí? Y que van a servir para hacer una cuestión X. ¿Está? Eso es el Data Warehouse. Este término es un término nuevo, es un WARE nuevo, ¿sí? Es un WARE nuevo, debido a que ya hace muchos años que se vienen almacenando datos de distintos objetos. ¿Está? Entonces hay un estudio aparte que se llama Data Warehousing. El Data Warehousing es el estudio del dataware. ¿Sí? Cómo se manejan, cómo se trabajan estos datos. Las empresas bancarias, por ejemplo, con datos guardados de más de 30 años, le permiten analizar a cada ejecutivo un tipo de información diferente. Por ejemplo, ¿qué producto largar al mercado? ¿Cuál es el objetivo de la nueva tarjeta de crédito? O sea, la tarjeta naranja, antes de llegar a una tarjeta de crédito no llegaba nadie. Tenías que tener una disposición X de pesos. Bueno, ellos llegaron a la conclusión que hay un conjunto de gente que lo único que hace es tarjetear. Después paga el sueldo, cuando cobra el sueldo paga la tarjeta, porque es lo único que hace, cambian la plata, porque viven tarjeteando. ¿Está bien? Entonces le armó una bola. Entonces, ¿qué hicieron? Los tipos se dieron cuenta que los que más gastaban eran los que menos tenían. Entonces largaron una tarjeta para los que menos tenían, y así apareció la tarjeta naranja. Pero eso, ¿quién lo sacó? Lo sacó un banco. ¿Y en base a qué? En base a los estudios que tienen de más de 30 años. Lo mismo hacen con los autos, lo mismo hacen con los aviones, lo mismo hacen con algún tipo de elemento que se pueda sacar a la venta. Hacen un estudio de los datos que tienen almacenados. No tienen necesidad de hacer una encuesta, porque directamente en base a los datos que tienen almacenados tienen la tendencia de lo que puede llegar a pasar en un futuro. ¿Está bien? Entonces, todo un estudio que se hace sobre los datos. Que tiene un diseño muy particular, las bases de datos, ¿sí? Hay distintos modelos, uno de esos modelos se llama copo de nieve, ¿sí? Hay distintos formatos, hay distintos tipos de equipos, y el almacenamiento generalmente puede ser distribuido, o es distribuido, ¿sí? Es lo que ustedes llamaron nube. Por ejemplo, todo lo que sea Google, ejemplo, ¿sí? Está distribuido en la nube. Y no solamente el almacenamiento, sino que el procesamiento también está distribuido en la nube. Si ustedes hicieran un rastreo del IP, cada vez que ustedes entran a Google, o entran a su correo electrónico, o entran al Drive, por ejemplo, para guardar un archivo o para bajar un archivo, ustedes se van a dar cuenta que normalmente no es siempre el mismo lugar. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es la forma inteligente que tienen los servidores. Si el servidor está muy ocupado, te deriva a otro servidor
en donde hay otra conexión y donde está duplicado, triplicado, cuadruplicado o lo que sea tu material guardado o tus correos, ¿sí? Está todo replicado miles de veces para que vos no notes una diferencia de entrada entre un lugar y otro. O sea que un día a la mañana podés entrar en Google y estás en España, otro día estás en Argentina, otro día estás en Estados Unidos, pero para vos es transparente, no te diste cuenta. Entonces ahí tienen un almacenamiento distribuido, ¿sí? Y eso también ¿para qué sirve? No solamente sirve para que haya menos latencia, sirve además que si se cae algún servidor, el otro servidor lo suplante, y así sucesivamente. De eso hubo un problema el otro día, ¿no, profe? ¿Perdón? Que de eso hubo un problema el otro día, que se había caído un servidor, no sé en dónde, y había problemas que no se podían ingresar a ciertas páginas o demoraba mucho. Ah, sí, lo leí. Teóricamente, a lo mejor es un servidor del servidor del servidor, que es justamente el que redirige de un lugar para el otro. Pero bueno, ahí tendrían que ver la forma de que eso no suceda. ¿Está bien? Todo eso son todos estudios que uno tiene que hacer cuando tiene idea de lo que está haciendo. ¿Está bien? Entonces acá lo que ustedes están viendo pueden ser los servidores o pueden ser elementos de almacenamiento. ¿Sí? Fíjense que acá dice que el concepto de Data Warehouse aparece en 1988. Con la gente de IBM, por supuesto. Un Data Warehouse es un repositorio unificado para que todos los datos que recogen los diversos sistemas en una empresa. El repositorio puede ser físico, lógico y hace hincapié en la captura de datos de diversas fuentes. ¿Sí? Normalmente yo para cargar un Data Warehouse, normalmente lo tendría que hacer en un horario que no moleste a la empresa. Por ejemplo, si mi empresa trabaja de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los datos para cargar el Data Warehouse tienen que hacerse fuera de ese horario, porque yo tengo que tener los equipos disponibles para atender a los distintos clientes que tengo. ¿Sí? Es todo una cosa bastante interesante. El tema está que muchas empresas no quieren gastar en Data Warehouse por el costo, ¿sí? Porque la forma de diseño que hay de un Data Warehouse es el de espiral. Y en una espiral ustedes saben cuándo empieza, pero no saben cuándo termina esa espiral. Entonces es bastante complejo, o sea que si ustedes tienen una oficina que maneja el Data Warehouse, es una oficina que es tipo agujero negro, chupa plata que da calambre, y nunca ven un fin. Entonces las empresas medianas y pequeñas, es muy raro que tengan un Data Warehouse, y las empresas que tienen, empresas muy grandes, las que tienen Data Warehouse, ¿sí? Principalmente empresas bancarias, acá podemos nombrar Techin, ¿sí? Empresas que se aprecian, Ford, tienen Data Warehouse. Ese es el otro WARE que nos estaba faltando. Bien, entonces, como decíamos recién, a los 3 WARES que conocemos le agregamos un WARE más. Maximiliano, trata de entrar en horario. Una cosa, el examen, ¿sí?, empieza a las 7. Normalmente lo que les voy a decir es que se conecten 15 minutos antes. ¿Está bien? Yo, 7:05, lo lamento mucho, pero el que no está, no está. ¿Está? Yo empiezo a verificar 7 menos cuarto, ¿sí?, con los que van cayendo, y aquel que no llegó, 7:05, 7:10, pongámosle como máximo, ¿sí? Yo cierro, no tomo más lista y a partir de ahí se empieza a trabajar. Porque yo... Bueno, profe, disculpe, yo recién entré, pero recién llego de trabajar. Está bien. No, yo lo aviso porque no quiero que tenga problema en el examen. Por eso te dejé entrar. Yo para que Dale, no haya gracias. Yo problema le en el avisé a uno de los compañeros y podía avisarle que yo estaba llegando. Te digo, yo no lo vi, así que no te hagas problema. Pero yo ya lo aviso por el tema del examen. Yo no lo vi. Yo lo había escrito en el chat. Claro, por eso, a mí aparte, viste que se cayó y volvió a abrir, yo no lo vi, aparte no lo veo en el chat porque estoy mirando la pantalla. Bueno. No hay problema. Si alguien lo tiene que decir, díganlo en voz alta, no lo escriban en el chat porque yo no lo veo. ¿Ya? No hay drama. Dale, gracias, profe. Está bien. Entonces,
Yo les digo porque no quiero que se pierdan el examen, ¿sí? En el examen, si había una cosa que me molestaba mucho a mí, era esperar al docente. ¿Ah? No, en el examen otra cosa. Aparte ya me no. acomodé los horarios. Esperar al docente es una locura. ¿Ah? O sea, lo que te pone más nervioso es no ver al docente. Y que el docente te caiga media hora tarde es lo peor. Yo a partir de ahí aprendí a ser puntual, ¿sí? Y me enojaba mucho con el docente que no llegaba en el horario, sobre todo en la época de examen. Por eso trato de ser puntual y trato de avisarles cada vez que tengo algún inconveniente. Bien. Después habla de los relojes, o sea, ahí hablamos de los guares. ¿Está bien? Estamos en la lectura 3. Después habla del reloj. Dice, en la lectura anterior, ¿se acuerdan que habíamos hablado del ciclo de la instrucción? ¿Se acuerdan? Que tenía las dos etapas, que las repasamos también la semana pasada. Búsqueda y ejecución. Bien. Sí. Lo dice, búsqueda o transferencia y la ejecución. ¿Bien? Dice, cada una de estas operaciones requiere el mismo tiempo. Un determinado tiempo que permita sincronizar el funcionamiento de todos los componentes de la arquitectura de la máquina. Además, el hecho de que todas las operaciones así suman el mismo tiempo, permite prever el tiempo de procesamiento de todo un programa. ¿Bien? Una pregunta, profe. Sí. Perdón. O sea, el tiempo en que la búsqueda y la ejecución, o sea, va y vuelve, esa vuelta es un hertz, ¿no es cierto? En el momento en que da la orden, vuelve. Depende. Ah, depende. Depende. Bien. Depende. Dice, toda computadora cuenta con uno o más relojes de sincronismo. En particular existe uno, que es el que nosotros hablamos, del microprocesador en la CPU, que es el más importante de la estructura. ¿Está bien? El reloj consiste en un oscilador de cuarzo que transforma la corriente continua de una pila. Acá ustedes no lean pila. Es la fuente, la que nos manda corriente eléctrica. ¿Está bien? Esa fuente le manda corriente eléctrica al micro. Y el micro tiene este oscilador. ¿Está bien? Por medio Disculpe, de profe. pulsos. Perdón otra vez que le interrumpa. Sí. Yo tengo acá a ver, me voy a mostrar. Tengo una placa madre que me regaló un amigo para Sí. utilizar de Ejemplo. o sea, para estudiar. Esta sería la pila que transforma. No. Esa es la pila que te mantiene en setup. Por eso no quiero que se confundan Ah, bien. con esta palabra pila que está acá. No lean pila. Donde dice pila, lean fuente. La fuente es la que le manda corriente a usted. ¿Está bien? Bien. Se van a dar cuenta, porque acá abajo en el circuito que está dibujado, ¿sí? Acá dice pila input. El input es la entrada de energía eléctrica que tengo en el micro, la alimentación del micro. El oscilador de cuarzo y el circuito electrónico que transforma en tensión. ¿Sí? Tiempo y salida, output. El reloj de la CPU es tan importante que comercialmente las computadoras, y más especialmente las PC, se especifican por la frecuencia de trabajo del mismo. ¿Vieron que no es velocidad? Y la gente llama velocidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la clase cuando vimos micro? ¿Bien? La frecuencia. La frecuencia. ¿Está claro? Dice, se denomina frecuencia de un reloj a la cantidad de pulsos que se genera en un segundo. Por ejemplo, si la frecuencia, que se escribe con F minúscula, esto ustedes lo deben de haber. ¿Qué están viendo en física? Vamos a empezar por ahí. Dinámica. Estamos por dinámica. Ah, están por dinámica, todavía no vieron nada de onda. No, sonido no No. vieron todavía. Bien. No. Entonces dice, la frecuencia que se mide con F, la letra F es la que la representa, puede ser de 4 pulsos por segundo. ¿Qué es 4 pulsos por segundo? 4 Hz. O sea, un pulso por segundo es un Hertz. ¿Está bien? Ah, por eso depende. No, depende del tipo de instrucción que Bien. sea. ¿Está bien? Depende de eso. Entonces, esto es cómo se representa. Después me dice que el periodo T es la inversa de la frecuencia. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. El T, que se escribe en mayúscula, es la inversa de la frecuencia, es 1 sobre F. ¿Está bien? ¿Por qué lo hace? Porque acá después les va a pedir que calculen ustedes
de acuerdo a ciertos datos que calculan la frecuencia de ese micro. ¿Está bien? Entonces acá les Partido en explica. el tiempo, partido en el espacio. Claro, exactamente. Entonces acá lo que les pide, ¿sí? Lo que les dice es cuánto es un kilohertz, cuánto es un megahertz, cuánto es un gigahertz, cuánto es un terahertz, ¿sí? Y cuántos pulsos por segundo son. El kilo son 1000, por eso es 10 a la 3. El mega es 1.000.000, por eso es 10 a la 6. El giga es 10 a la 9. Y el tera es 10 a la 12. ¿Está bien? Y acá están lo que son en milisegundos, ¿sí? La tabla de periodos. ¿Sí? ¿Tiene relación, profe? Por ejemplo, el Hertz, o sea, cuestiones de la tabla de periodos con la tabla de frecuencia, dijimos recién. ¿Sí? ¿Cuál es Sí, la frecuencia fíjate de la que es lo tabla de mismo. periodos? Fíjate que es lo mismo, está relacionado porque es 1 sobre F. Claro, ¿Ves? eso. Por O eso sea, te si dice que medimos 10 a un la menos Hertz, 3, 10 a la menos lo 6. medimos en segundos. Exactamente. 10 a la menos Bien. 3 segundos, etcétera, etcétera. Entonces después les tira un ejemplo que dice, tengo un combo Asus, una Intel Pro Core Duo de 1,8 GHz. O sea, les da unas características de una computadora. Entonces dice, bueno, dice, en el punto dice que habla de 1,8 GHz. Dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es la frecuencia del microprocesador, es la frecuencia del reloj que nosotros tenemos. Entonces acá lo que le pide es que en base a la frecuencia, ustedes puedan calcular el periodo. ¿Cuál es el periodo de trabajo? Es una tontera. Es hacer 1 sobre F y a mí me da el periodo de trabajo de la máquina. ¿Está? Se dan cuenta que a ver, no tenemos ni que perder tiempo en esto. Es solamente entender qué es la frecuencia y qué es el periodo. Punto, nada más. Problema 2. Dice, se tiene una PC de 66 MHz. ¿Cuál es el tiempo de duración de un pulso? Y bueno, el tiempo de duración de un pulso es la inversa de la frecuencia. Tan fácil como eso. ¿Está? No. Ahí, profe, perdón. Sí. Mire, eso es lo que yo le preguntaba. ¿Por qué ahí megahertz va en nanosegundos y gigahertz también en nanosegundos? Porque es... No, porque vos lo podés calcular en la forma que vos quieras. Lo pone en nanosegundos ¿para qué? Para evitar el 10 a la 9. Ah, ahí entendí. ¿Está bien? Bien, bien. ¿Está bien? Es para evitar el 10 a la 9. Directamente te pone 0,625 nanosegundos. Nosotros no vamos a hacer ningún ejercicio de esto. Lo que pasa es que como la lectura está, yo lo tengo que dar. ¿Está bien? Solamente para que ustedes vean qué significa la lectura 3. Vos decís, Mario no dio la lectura 3. Y después te resulta que ustedes van a hacer, vamos a suponer bien un final, porque ustedes no promocionan la materia, ¿sí? La regularizan y tienen un final, y en un final puede haber un ejercicio de esto, en teoría. Perdón, profe, mi pregunta no era esa. Era la relación entre gigahertz y nanosegundos, o 10 a la 9 es lo mismo. Pero ¿por qué en megahertz también lo representan nanosegundos? A eso iba. ¿Lo puedo representar o sea, en la medida que yo quiera, o tiene una especificidad No, podés especificarlo en segundos o en o nanosegundos. en picosegundos, si a mí se me canta, por ejemplo? Exactamente. Fíjate que en ningún lugar te está diciendo en qué unidad la tenés que representar. Fíjate que te dice cuál es el periodo de trabajo. Si lo dice, sí. Y si lo dice, sí. ¿Está Bien. bien? Bueno, acá te dice, tengo una frecuencia cuyo periodo es de 9 nanosegundos, ¿ves? Entonces te pide que calcules la frecuencia, o sea, hace el proceso inverso. Esos son los ejercicios que hay acá. Yo por eso no quería que ustedes se preocuparan por esta lectura 3. Que puede haber un ejercicio en el final, por supuesto. Que puede haber algún ejercicio en un recuperatorio, por supuesto, porque para eso está el apunte. Pero ustedes lo que tienen que tener idea es en qué se mide T, en qué se mide F, ¿sí? Y además que el periodo es la inversa de la frecuencia, o que la frecuencia, ¿sí? Es la inversa del periodo. ¿Está bien? Sí, Esas profe. son cosas que ustedes tienen que Bien. tener en cuenta. Sí, sí. Nada más que eso. Bien. Bien.
acá va a empezar con algo que dice actividades para el alumno, que son tonteras, no, eso no vamos a hacer absolutamente nada. Dice, bueno, formato de las instrucciones. Y esto, lo que tiene de bueno, es no verlo desde acá, porque esto ya lo vimos. Una instrucción estaba dividida en dos partes, ¿se acuerdan? Un código de operación y un campo de direccionamiento. ¿Sí? El código de operación me decía cuántas operaciones podía hacer la máquina, y el campo de direccionamiento cuánto direccionaba esa computadora. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, entonces esto lo voy a cerrar. Chao. Y vamos a agarrar el apunte 4. Entonces se llama Petit Computadora. ¿Por qué se llama Petit Computadora? Es una computadora ideal que la elaboró un docente de la cátedra, que ya se jubiló. ¿Está bien? Es todo teórico. Él decidió que el código de operación o campo de operación tiene cuántos bytes. Fíjense cuántas instrucciones tiene. Decimal, binario, armónico. ¿Cuántas tiene? Fíjense acá. ¿Cuántas tiene? Decimal a binario. ¿Cuántas tiene? Decimal. 7. ¿Cuántas? ¿7? 8. ¿Estás seguro? Ah, 8. 8. ¿Qué número elevado? ¿Qué 2 elevado a la cuánto me da 8? A la 3. 2 a 2. la 3. O sea que, ¿cuántos bits tendría el código de operación? 3. 3 bits. Por eso es que, si ustedes se fijan en binario, ¿cuántos dígitos tiene? 3. 3. Entonces, esta Petit computadora va a poder realizar 8 operaciones diferentes. Código binario 000. Para la máquina es parar. La máquina se detiene. Acá se agregó en el medio algo que se llama mnemónico. En un primer momento, los programadores se tenían que acordar del binario. Tenían que tener un mapeo de la memoria, conocer el código binario de la instrucción. Cuando se fue adelantando un poquito, dijo, bueno, en vez del código binario vamos a ponerle un mnemónico. ¿Qué sería un mnemónico? Algo parecido a algo escrito que se entienda sin necesidad de saber el binario. ¿Sí? Entonces, el mnemónico de parar es STP. ¿Se pueden imaginar por qué? Stop. Stop. Perfecto. Perfecto. La máquina se detiene. El 001 es ADD. Addition. ¿Se pueden imaginar lo que hace? Agregar. Suma. Y acá es una cosa muy interesante. Porque yo creo que ustedes ya lo deben de conocer de programación, de algoritmo y de estructura de datos, como es el tema de la suma. El valor que está en memoria se le suma al acumulador y se le asigna a un acumulador. ¿Está? Y es lo que está explicado acá. ¿Ok? Lo mismo pasa con la resta. Sería el 010. Sub es sustraer, es una resta. Al acumulador le restamos, al contenido del acumulador le restamos el contenido de la memoria y se guarda en el acumulador. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. 011 es store. Store es guardar. Se copia el contenido del acumulador en la posición de memoria que indica la instrucción. ¿Bien? Después vamos a tener 3 saltos. Jump, que nada tiene que ver con la juventud peronista, que es salto por positivo. Jump, No. ¿ya? Ay, no te Jun, que nada tiene que ver con la juventud de Newell, que es salto por negativo. Hui, que no tiene nada que ver con independiente, ¿sí? Que es salto, ¿sí? Incondicional. ¿Está bien? ¿Saben cuál es el salto incondicional? Porque ustedes hasta ahora conocen todos los saltos condicionales. ¿Qué sería un salto incondicional? ¿Qué sería un salto incondicional? Tenemos salto por positivo, salto por negativo y salto incondicional. El salto incondicional es salta sí o sí. Eso es salto incondicional. Es lo que en programación lineal se llamaba el GoTo. GoTo 25, andate a la línea 25. Independientemente de lo que pasara, iba a saltar la línea 25. Ah, Eso yo sería dando una orden, sí o sí. ¿Cuál sí es o su sí, función, profe?
saltar un paso. Esto es para programación lineal. Mirá, lo que pasa es que ustedes, por ahí en programación lineal, yo por ejemplo te digo, mirá, esto es basic. Te digo, borra la pantalla, entra un número, ¿sí? ¿Sí? A E igual a 20, ¿sí? Goto 40. Perdón, vamos a ponerle goto 50. 40, print A. 50, N. Si vos te fijas, si ustedes se fijan, esto se llama BASIC, es lo primero que aprendimos El los primer lenguaje primeros de todo. programadores, ¿sí? Acá lo que vos estás viendo es que borra la pantalla, vos ingresás un valor A, si vos pusiste 20, lo que hace el salto ahí, dice si A es igual a 20, termina el programa. O sea, lo que hizo el Auto 50 es directamente mandarlo al final. Salta Listo, sí o sí. saltó el print. Chao, listo. Saltó el print por arriba, lo mandó a la línea 50 derecho. Si A es distinto a 20, te va a mostrar cuánto vale A que vos ingresaste. Y termina. Esa es la función del GoTo. Eso es un salto incondicional. En programación lineal. En programación lineal. ¿Está? En programación lineal. Yo acá podría haber usado el else, por ejemplo. Pero yo le podría haber puesto else print A, por ejemplo. Y en 40 le pongo print, entre comillas, es lo que vos ingresaste. Entonces, ¿qué hace? Si vos ingresaste un 20, saltó al 50 y finalizó. Si vos no ingresaste un 20, te mostró a 20 y al lado te va a poner en lo que vos ingresaste. O sea, lo que está haciendo el GoTo es saltar a una línea indicada. ¿Está? Esto en programación estructurada no existe. O en programación orientada a objetos tampoco existe. ¿Está? Eso se llama salto incondicional. Salta sí o sí, independientemente de lo que pase. ¿Está bien? Y WRT, write, se puede imaginar, ¿sí? Se imprime el contenido del acumulador. Entonces, nosotros tenemos solamente esas instrucciones. Entonces, lo que le va a explicar en este capítulo 4, le va a dar una corrida de un programa. Es decir, bueno, muchachos, vamos a hacer una corrida de un programa. ¿Cómo funciona un programa para este microprocesador específico? Para esta petit computadora, para este petit, ¿sí?, CPU. Entonces, ustedes van a ver que yo voy a tener que empezar con un contador de programa. El contador de programa, ¿dónde va a estar posicionado por primera vez? El contador de programa, ¿dónde va a estar posicionado? Se supone que el contador de programa va a estar en 0. ¿Por qué va a estar en 0? Porque todo se inicializa en 0. Todo se inicializa globalmente en 0. Siempre y cuando no me digan otra cosa, porque me pueden decir, mirá, el contador de programa está en 4. ¿Está bien? Lo tenemos que inicializar en 4. Empieza en 4. En este caso va a estar inicializado en 0. En 0, ustedes van a ver que dice store 08. Y si de acuerdo a lo que habían visto, store 08 significaba que iban a poner el contenido de 08 en el acumulador. ¿Sí o no? Era lo que decía arriba, ¿no? Acuérdense. Sí, vamos a ponerlo, vamos a hacer una copia de esto para tenerlo a mano. Y vamos a pegarlo acá. Ahí va. Bien. Y a ustedes lo vamos a meter abajo. Listo. Entonces me dice store. Espera que vamos a cerrar esto que me está molestando. Store. Se copia el contenido del acumulador en la posición de memoria que indica la instrucción. Store 08, lo que me está diciendo es que hay que agarrar el contenido que está en 8. Y ustedes ven que dice reservar, sonamos. ¿Qué es esto? Y después ven otro contenido que dice sub 08.
Sub 0,8 era restar. Resta el contenido de la memoria 8, porque me lo está diciendo, con el contenido del acumulador, que era el valor de 8. ¿Y qué pasa si a nada le restás nada? ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Eso se llama limpieza del acumulador. Yo cada vez que comienzo, necesito poner en cero el acumulador. Es como cuando ustedes empiezan a hacer un cálculo con una calculadora. ¿Qué hacen normalmente para empezar un cálculo con una calculadora? Yo normalmente aprieto... Borra todo. Sí. ¿Sí? Lo limpié. Limpio el contenido del resultado, el acumulador. Entonces, lo que hizo acá fue, como paso 1, ¿sí? Como paso 1, lo primero que dijo es, al acumulador, ¿sí? Le guardé el valor del acumulador más la posición de memoria 0,8. En forma automática, ¿qué pasó con CP? Con el contador de programa. ¿A dónde pasó? El contador de programa siempre va a aumentar 1. Entonces, ¿a dónde pasó ahora? Pasó a la posición de memoria 2. ¿Sí? Esto sería posición de memoria 1. Posición de memoria 0. ¿Sí? ¿Qué hizo en la posición de memoria 0? En la posición de memoria 0, al acumulador le sumó la posición de memoria 8. Paso siguiente, lo que hizo fue aumentar en 1 el contador de programa. ¿En cuánto estaba el contador de programa? El contador de programa estaba en 0. Si a 0 le sumo 1, ¿en qué queda el contador de programa? En 1. O sea que el contador de programa ahora vale 1. O sea que estamos en la posición de memoria 1. ¿Y ahora qué va a hacer? Al acumulador le va a meter el valor que tenía el acumulador antes, que no sé cuánto es, que es lo que había en la posición 8, menos el valor de la posición 0,8. Dicho de otra manera, mi acumulador ahora, y es que me quiere escribir la porquería esta que no me quiere escribir, mi acumulador ahora, bueno, a veces pasa, mi acumulador ahora, ¿cuánto vale? Si a nada le resté nada, mi acumulador tiene como contenido Nada. un 0. Un 0. ¿Y qué va a pasar con el contador de programa? El contador de programa que valía 1, ahora va a valer 2. Entonces va a saltar a la posición de memoria 2. ¿Y qué hay en la posición de memoria 2? La suma. Dice add 6, o sea, que en el acumulador se va a guardar ¿qué cosa? El 0, que es el valor que tenía, más la posición de memoria 0,6. ¿Cuánto hay en 0,6? Yo voy a 0,6 y me doy cuenta que ¿cuánto hay? ¿Qué valor hay? 0,7. ¿Sí? 0,7. Acá hay un error. Yo tendría que ponerle 2,0, que está trabajando con 2 valores. ¿Está bien? Respetando las cifras significativas. Exactamente. Por lo tanto, me está dando que el acumulador ahora ¿cuánto vale? Vale 7. ¿Y el contador de programa cuánto va a valer automáticamente? Va a incrementar en ¿cuánto? 1. Perfecto. Por lo tanto, ahora vamos a la posición de memoria 3. ¿Qué va a hacer en la posición de memoria 3? Va a restar. O sea que el contenido del acumulador va a quedar como lo que estaba en el acumulador, ¿cuánto vale lo que está ahora en el acumulador? 0,7 0,7 menos 0,4. 0,4, que es el contenido de la memoria 7. Por lo tanto, mi acumulador ahora va a valer 3. 0,3. Y el contador de programa, 4. 4. Por lo tanto, vamos a saltar a la posición, el puntero salta a la posición de memoria 4. En la posición de memoria 4 me dice que escriba 7. Write 7. Fíjense que el 0,7, ese que está ahí, está el divino botón. ¿Por qué está el divino botón? ¿Qué es lo que va a imprimir? Fíjense ustedes en la instrucción. Dice que write imprime el contenido del acumulador. O sea, que lo que hace es que muestra, ¿qué cosa? Muestra cum. Muestra cum. ¿Y a cum cuánto vale? 3.
Muy bien, 0,3. muestra CUM 3. 0,3. ¿Y el contador de programa en cuánto queda? En 5. Ajá. Por lo tanto, me voy a la posición de memoria 5. ¿Y qué pasa en la posición de memoria 5? Se detiene. Esto, por más que tenga este 0,5 que está acá, que tiene que estar por algo muy sencillo, es porque la instrucción tiene dos partes. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos partes de la instrucción? Búsqueda y ejecución. No, las dos partes de la no. instrucción. El código de operación. Y la dirección de memoria. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y acá me está faltando algo. El contador de programa, ¿en cuánto queda? Siempre queda mirando uno más. Al El 6. contador de programa queda en 6. O sea que eso que yo hice ahí, en el Paint, es la corrida del primer programa de De la este petit microprocesador Petit Computador. ¿Se entendió cómo funciona? Sí, Sí, sí. sí. Esto que yo hice, agrandado 3000 veces, es el 8085. ¿Está? Que ustedes van a tener en práctica. Nosotros en la clase siguiente al examen, ¿sí? En la clase siguiente al examen, vamos a seguir trabajando con corridas de programas de esta lectura. ¿Sí? Así que no se preocupen, que después vienen son los símbolos del diagrama de flujo, ahí está explicado el ejercicio que hicimos nosotros con un diagrama de flujo, ¿sí? Está cómo se toman las decisiones, ¿sí? Eso lo vamos a ver después del examen. Por eso era que no quería que se preocuparan ustedes a tener que estudiar otra cosa más y que se iba a complicar bastante en el sentido de que esto se iba a tener que tomar como si fuera una práctica, entonces ustedes no iban a entender si era una práctica, una teoría o qué cuerno era. ¿Ya? Yo quería que ustedes tuvieran teoría solamente. En fin, profe, yo lo entendí ahora correctamente hasta el final porque lo explicó. Porque cuando lo leí no, Claro, no no sabía lo para qué entendí lado hasta el salir final. corriendo. No lo comprendí. No sabía para qué lado salir corriendo. Sí, sí, es lo que pasa. O sea, ustedes para poder hacer una corrida de un programa, ustedes cuando vean el 8085, a ustedes le van a dar la corrida del programa y por el otro lado van a tener un set de instrucciones, que son 3 hojas de lado y lado, como para que ustedes tengan idea de la cantidad de instrucciones que tiene, en donde ustedes van a tener que seguir la corrida del programa. Con la diferencia que ahí van a tener que calcular las banderas, van a tener que hacer las operaciones en binario, ¿sí? Con una complejidad extra. Si ustedes entienden esto, el 8085 lo van a manejar, pero de taquito. ¿Está? Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene, 7 menos cuarto, aproximadamente, para que ustedes ya vayan llegando, así vamos pidiendo todo lo que sea documentación. La documentación que van a necesitar es solamente la cédula de identidad, el documento, el DNI, nada más. Ok. El Dale, DNI perfecto. y la cara, nada más. No van a ¿El necesitar link sería papel, el no van a mismo? necesitar lápiz, no van a necesitar absolutamente nada, porque todo es informático. ¿Está? Todo digital. Bien. ¿Y el link del Zoom sería el mismo que este? Sí, el link del Zoom, el mismo. No lo cambiamos para que no haya problema. Vieron que eso no se toca. Porque si lo tocamos después, hay problema. Ah, Yo ¿somos lo- nosotros nomás o hay más gente sumada? Mirá, yo tengo un listado con 80 alumnos. De ahí a que vengan los 80, yo no lo creo. Les digo, No, ya somos 22. la cantidad de gente que Somos presentó 22. actividades, la cantidad de gente que presentó actividades es un promedio de 25 a 27 alumnos. ¿Ok? Esa es la cantidad de gente que presentó actividades. Yo pienso que no más de esa gente vamos a hacer. Profe, una pregunta. Sí. ¿Entra hasta placa madre, hasta motherboard? Entra. Bien. Lectura 1. Y Lectura otra cosa. 2. Microprocesador, placa madre. Y CIS y RISC. Eso es lo que entra. Bien. Joya. Le quería decir a los compañeros y compañeras, yo entré en Cisco, en la página oficial, viste, para ver lo de las certificaciones y eso,
y hay un sorteo con 5 cupos para una capacitación y certificación en ciberseguridad. Te dan la capacitación gratis y la certificación también gratis. Lo van a Ah, gratis sortear hasta el también. 30 de junio, compa. Se pueden anotar en la página oficial de Cisco. Dale, gracias por avisar. Está No, buenísimo. de nada, está bueno. Buenísimo. Es lo primero que te aparece encima. Está buenísimo. ¿Sí? Bueno, eso. Está muy bueno. Muchas gracias por el dato, Maximiliano. No, de nada, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. profe. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Profe, Hola, hasta luego. gente, nos vemos.